Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el placer que nos visita nuevamente un amigo, un trabajador de un tema muy difícil como es la violencia y en una institución muy importante de nuestro país que es la Suprema Corte de Justicia. Bueno, bienvenido Pedro Ceruti. Tu tiempo, qué lindo verte. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, ahora vamos a pasar tu currículum, que por supuesto lo abrevié para que en la pantalla aparezca lo más importante, pero bueno, un gusto, y es un tema no solo que actual, sino que va impregnado, digamos, en el mismo origen del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por violencia? ¿Qué entendés vos por violencia? Porque cuando hablamos del programa, del título, se habla de la violencia y puede ser desde muchos aspectos. Entonces Pedro me insistió, me decía, bueno, desde lo individual a lo laboral, a lo institucional, porque abarca desde violencia física emocional, desde acoso, bueno, diferentes aspectos de la violencia, las distintas modalidades que tienen que ver también con el momento histórico-cultural, ¿no? Pero vamos a ir desarrollando un poco, ¿no? Bien. ¿Por qué decimos que la violencia está dentro de la condición humana? Y cómo encuentra, digamos, distintos modos de figurabilidad, ¿no? Adelante. Sí. Mira, Susana, bueno, uno sabe que históricamente se ha peleado tanto, sobre todo las mujeres, ¿no? El tema de los derechos, ¿sí? Voy a tratar de ser breve en esto porque es un muy largo recorrido que se ha producido, ¿no? Y bueno, en este recorrido se han intentado dar respuesta a una cantidad de hechos de violencia que, bueno, justamente estas respuestas eran fallidas porque, bueno, no había una ley, no había un sustento. Y en esto de dar una definición de violencia hay tanta multiplicidad de definiciones que yo siempre me uso la de la Organización Mundial de la Salud, que me parece que es la que más conocida a nivel mundial, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el uso deliberado de la fuerza física, ¿no? O justamente el poder, bueno, sobre una persona, contra sí mismo, sobre una situación que puede producir daños irreparables y llegar a la muerte, ¿no? Esta es una definición que es más abarcativa, independientemente de que, por supuesto, que hay muchos autores que plantean otros tipos de definiciones. Teniendo en cuenta esto que todo el título, ¿no? De lo individual a lo laboral, ¿no? Y que hay tantos tipos de violencia, y por qué lo individual y por qué lo laboral elegí en este momento, ¿no? Me parece que hay que diferenciar en un primer momento lo que es la agresividad de la violencia, ¿no? Porque todos tenemos una cuestión que tiene que ver con lo pulsional, con lo instintivo, que tiene que ver con la agresión, que cómo me defiendo yo del otro que me ataca, ¿sí? Entonces son respuestas que tienen un carácter, se podría decir, un tanto adaptativo, ¿no? Porque es un mecanismo de defensa, ¿no? Como me defiendo del otro, ¿no? De un ataque. A diferencia de lo que es, por supuesto, la violencia, que ya tiene que ver con una disfunción social, tiene que ver con cuestiones de ira psicopáticas, tiene que ver con la destrucción, ¿no? Bueno, y acá justamente a partir de estas definiciones que uno puede ir encontrando en mucha bibliografía sobre esto, es donde nos encontramos con la primer ley de violencia, porque tenemos una cantidad de leyes de violencia, sobre todo de protección hacia la mujer, la primera en el año 94, que es la 24417, que aparece como violencia doméstica, contempla la violencia tanto hacia el hombre como hacia la mujer, dentro de la familia, dentro de este contexto familiar.
cualquier integrante de la familia puede denunciar, que trae como novedoso, ¿no? Acá cuando hablamos de tipo de violencia, trae como novedoso estarle ahí la violencia psicológica, ¿sí? Y también, como hablamos, creo que en alguno que otro programa que estuve, que bueno, previamente a la creación de esta ley, no había una forma de denunciar, ¿no? A ver, hay una película que yo siempre en la universidad la doy para que la vean, que se llama Te doy mis ojos, que es una película española, que hace muchos años, tiene bastantes años, y claramente muestra todo lo que es el circuito de la violencia, el ciclo de tensión que aparece dentro de la dinámica de la violencia familiar. Y también muestra cómo la protagonista Pilar, se llama, concurre en un momento a la comisaría a buscar una respuesta por estas cuestiones de violencia sufrida por parte del cambio, ¿no? Y no hay una marca de cuerpo, la herida estaba internamente, cómo se demostraba esto, cómo lo mostraba, cómo lo decía, cómo se daban cuenta. Bueno, estabas hablando de que hasta que no apareció la ley... Claro, no había una forma de denunciar, ¿no? A ver, lo que se denunciaba era, bueno, vengo a hacer una denuncia por maltrato, ¿sí? Tenía que existir una marca, había que comprobar que esta marca provenía de la persona que se estaba denunciando, y bueno, era una causa que quizás tramitaba por un fuero penal por lesiones. Pero bueno, no estaba la ley de violencia familiar, no estaba esta ley que aparece en el 94, el 95, dando lugar a lo que es la violencia familiar y dando lugar también a lo que es la violencia psicológica, ¿no? Acá, bueno, nos quedamos con lo que había hasta ese momento que se hablaba, que era la violencia física, como lo plantea la ley, esta ley de este año, y la violencia psicológica. Paralelamente, ese mismo año, el año 94, en Brasil, en el estado de Belém do Pará, aparece la primera convención para prevenir, erradicar y sancionar todos los hechos de violencia hacia la mujer, ¿no? Algo que acá aparece después traducido en lo que es la ley 25.486, que es que trata sobre las agresiones de protección contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Violencia de género. Y justamente es en esta ley, ¿no? La 26.485, que aparecen, que se mencionan, los tipos y las modalidades de violencia, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que es el artículo 4 de esta ley, hacemos un poquito la memoria, pero plantea los tipos y las modalidades de violencia. Y como bien vos decías, ¿no? En el inicio, esto de los tipos de violencia, tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia patrimonial o económica, ¿no? Estos son tipos de violencia. Perdón, Pedro. Sí. Quiero aclararle a la audiencia, porque es un tema muy solicitado, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces nos preguntan de dónde surge tanta violencia. Acá Pedro está describiendo la parte legal, que vamos a ver qué es lo que pasa, lo vamos a seguir escuchando, pero creo que también es importante, ya que los dos somos psicólogos y psicoanalistas, entender, que la violencia está dentro de nosotros, es una condición humana. El tema es, ¿por qué aparece, por qué en algún momento aparecen estos impulsos primitivos? Que es cuando falla la ley, pero no solo la ley, que ahora va a explicar Pedro, lo que está escrito en ley para poder tener un sostén, entre comillas, a donde acudir a nivel institucional.
Pero también es importante tener en cuenta que la ley empieza desde lo familiar. Es decir, cuando la madre no permite, la madre o quien cría al niño, que esté el otro para separarlo, el tercero. Que esto lo describe muy bien Freud en sus inicios, ¿no? Con distintos artículos después, ¿no? Psicología de las masas, tótem y tabú y demás. Pero donde nosotros vemos que cuando no está eso, hay un abuso de poder también de la madre, del padre o quien esté sobre el chico. Pasa a ser un objeto de placer, ya no un objeto de deseo. Entonces el tema es que se agrega a todo esto, ¿no? Situaciones que son de la época, como la pobreza extrema, la desigualdad, la discriminación, la violencia de género. Es decir, donde ha fallado esa incorporación de saber cuál es el límite, ¿no? Entonces aparecen de distintas maneras en acting, como vimos estos días en la calle, con las manifestaciones, ¿no es cierto? No faltan ejemplos. Pero el tema es cómo a veces nosotros ni siquiera sabemos cómo podemos reaccionar frente a una situación que nos están molestando, que nos están invadiendo y que en algún momento salta todo eso que ya no aguantamos más, ¿no? Y entonces acá aparece, digamos, cuando se asesina a alguien o a un grupo en nombre de, ¿no? O a una mujer o a un niño o lo que fuera, ¿no? También, como vos decías, que después lo vas a desarrollar, lo que pasa a nivel laboral, a nivel institucional. Sí. Entonces, siguiendo un poco con lo que vos decías, ¿no? Que aparecen complementos de estas primeras leyes, ¿no? ¿Cuáles son esas distintas 7 puntos o más que vos los nombraste? Sí, de las modalidades de violencia, decís vos. Bien, primero sí hay que tener en cuenta esto que vos planteás y que esto es así, ¿no? Lo primero que se tiene que internalizar es la ley, y sí, esto tiene que ver con el psicoanálisis, ¿sí? La función paterna. A veces muchos te preguntan, ¿no? Los que, bueno, no entienden, los que no son psicólogos ni psicoanalistas, ¿no? ¿Qué es esto? Pero ¿cómo que tiene que haber un papá? Y si no está papá, y si son divorciados, y si es madre, si que no tiene una pareja, es madre, como se decía antes, ¿no? Soltera, y no hay una figura paterna. Bueno, a ver, la mamá atravesó el complejo de Edipo, la mamá tuvo que haber internalizado el concepto, ¿no? Esta cuestión de la ley. Con lo cual sí, esto es cierto, uno tiene internalizada la ley. Hay que ver cómo la tiene internalizada. Pero vos dijiste es un punto importante, Pedro, por eso digo que no es necesario, no es imprescindible que esté el papá o el tercero físico, sino cómo esto está internalizado en el sujeto. Exacto. ¿No? Eso es lo Donde importante. Si la persona, claro, se desmintió al otro, no existió, la persona va a necesitar de la acción, del acto, ¿no? Por eso entonces, que cuando uno escucha esto, bueno, a veces uno no lo corrige porque deja pasar, ¿no? Porque, bueno, entiende que esta persona que lo dice no tiene estos conocimientos sobre psicología y, bueno, que dice, yo fui mamá y papá, ¿no? Al mismo tiempo. Esto de que no sé, es mamá y papá, ¿sí? Sí, es mamá y el papá que le tocó, ¿sí? Entonces, pero sí, volviendo un poco a lo de recién que hablabas, hablábamos esta cuestión de que no hay quizás una figura paterna, pero sí, claramente, bueno, la madre atravesó también por lo mismo en su momento, tuvo que haber internalizado la ley y la tiene que transmitir. Hay que ver cómo la internalizó, y esto tiene que ver con la subjetividad, Susana, y vos lo sabés. Por eso decíamos que antes de empezar, digamos, el programa, ¿no? Cómo la violencia afecta la subjetividad, acepta el poder pensar, ¿no? El poder simbolizar, el poder ligar. La persona se descarga. Por eso puede matar 20 veces, aunque con la primer cuchillada ya mató. O la primer bofetada a un niño, ¿no es cierto? Porque se confunde, ¿no? Pegar a un chico, pero a veces le tenés que pegar.
bueno, ¿qué pasa con poder diferenciar la autoridad con el autoritarismo, ¿no? Exacto. Sí. No, yo creo que se puede transmitir la ley, se puede transmitir la autoridad, se puede transmitir una cantidad de situaciones que obedecen a la educación de un niño o de una niña, sin llegar a la violencia, ¿sí? Y hay una cantidad de millones de casos, yo creo que la mayoría de los casos hoy por hoy, la educación se transmite de esta manera, no con la violencia. Y sí escuchás, por supuesto, de una minimización por parte de los padres, de le di un chirlo para... Y hay que ver en qué consiste ese chirlo, porque un chirlo para mí es tal cosa, para otro tiene otra connotación, tiene otra forma de que cómo se exterioriza. Entonces, esto del chirlo no corre más el chirlo. El tema es aprender una nueva modalidad de relacionarnos, una nueva modalidad de ser papás y mamás, de transmitir la ley sin llegar a lo que es la violencia. Ahora bien, esto queda muy lindo. Y también queda muy lindo, y realmente uno aplaude, cuando aparecen leyes, cuando hay leyes que protegen a la mujer, cuando hay leyes que protegen, como la 26061 de niños, niñas y adolescentes, de protección, como están las convenciones también de los derechos del niño. Hay una cantidad de leyes, convenciones, ¿no?, en donde protegen. Y hay algo que yo a veces me pregunto, ¿no? Digo, bueno, ¿cuántas leyes si se cumplen? ¿Se cumplen? Porque a veces siento, y esto es una mirada que yo tengo, ¿no?, y una mirada muy subjetiva, hablando de subjetividades, ¿sí? Y a veces pienso y las veo y digo, la ley está más avanzada a veces que la evolución del ser humano. Digo, ¿estamos preparados para poder responder a estas leyes? Digo, por ejemplo, las leyes laborales que plantean, ¿sí? Hay una ley que hace en el año 2020 se creó acá, que la adoptó, que es una ley que es un convenio 190 de Organización Internacional del Trabajo, que plantea las distintas formas que existen de discriminación laboral, y hay un estudio estadístico donde plantea que se da más en las comunidades LGTB y en las mujeres, ¿no? Y también plantea la ley de cupo, el 1% de trans tienen que ser tenido en cuenta para darle trabajo en el Estado. ¿Es así? No sé. Digo, es una pregunta que yo me hago, no sé. Porque si no es así, esto es violencia. Pero vos das lugar. Mirá, la otra vez estuvo un colega, Abel Feinstein, hablando de discriminación. Sí. Y él comentaba de una nieta que tiene 3 años en Estados Unidos. Uh-huh. La mejor amiguita es una nena de color. Entonces, para ella, dice, es la mejor amiga. Claro. Dice, yo no estaba acostumbrado, porque nunca había estado ni trabajando ni atendiendo con gente de color. Aquí voy a lo que vos dijiste. La preparación no la da una ley. Eso tiene que ser un trabajo social, psicológico y educativo. Porque también la famosa inclusión en la escuela termina a veces siendo una exclusión. Sí. Lo hemos hablado en distintos programas, donde de repente se pone una maestra con 30 chicos y 5 autistas en sala de 4. Uh-huh. Es imposible, entonces los padres se quejan, los chicos están mal. A poder tomar cada caso, analizarlo, verlo, y ver cuántas horas puede estar el chico, si en algunas actividades se puede o no. Pero es como que como está la ley, entonces los padres se apoyan en eso con un certificado de discapacidad y ya hice todo lo que tenía que hacer. Uh-huh. Sin tratar de ver por qué ese chico hace un síntoma como es una discapacidad, ¿no? Uh-huh. Sobre todo una discapacidad a lo mejor mental, emocional, donde cada vez vemos más chicos que están en escuelas diferenciadas
por causas emocionales, sociales, de alimentación. Pero, bueno, es como que ya está todo solucionado, ¿no? Tengo la acompañante, la terapista, etcétera, etcétera. Pero no se toma conciencia que ese problema que emerge, como la violencia en la sociedad, este es un síntoma de algo que está pasando. A nivel mundial, los ciudadanos no están de acuerdo con los políticos que nos representan. A nivel mundial. Son muy pocos los lugares, ¿no? Donde por ahí yo te decía, bueno, se necesita la educación. Es lo más importante, es donde más invirtieron ellos. Pero como no se ve a corto alcance, ¿no? Entonces lo que vos decías, está bien, a mí me pueden decir que yo ponga más gente equiparativo, digamos, en una empresa. Pero ¿estamos preparados para eso? Claro, bueno, está en la pregunta, digo, por eso que lo que surge después dentro de los ámbitos laborales, no voy a decir en todo, inclusive en muchas instituciones, bueno, que esto también es un tipo de, hablando de las modalidades de violencia que hablábamos antes, ¿no? Este es un tipo de modalidad, la violencia, lo que pasa es que está planteado dentro de lo que es la violencia de género, la violencia institucional y la laboral, en la que surge lo que es la violencia laboral, ¿no? Esta cuestión del moving, del acoso laboral, que tiene que ver con la forma que se va presentando, ¿no? Luego te vas a tener toda la cuestión psicológica, física y sexual, ¿sí? Dentro de lo que es la figura del acoso, el moving, como quieran llamarlo, pero estadísticamente lo que más se da es la violencia psicológica, y que tiene que ver con el aislamiento, por sobre todas las cosas, el hacer sentir a la persona que ya no sirve como antes, es una persona inútil, no se relaciona absolutamente con nadie, el trabajo que quizás le asignan es inferior al que venía haciendo. Entonces son todas formas que tienen que ver con el aislamiento, con la discriminación, y todo eso tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Entonces cuando yo escucho que las empresas, las instituciones plantean ejes que son más horizontales que verticales, yo lo veo todo muy verticalista en general, y creo que en algún punto, en algunas cosas está bien que sea así, en otras no, pero tiene que haber alguien que realmente rija dentro de una empresa o dentro de un trabajo, ¿no? Que es el que dirige, si la empresa es la institución, pero también tiene que haber una mirada más democrática, ¿no? Esta mirada democrática de tener a todos todo el personal, profesionales, empleados, todos bien, ¿no? Que estén, que puedan responder adecuadamente a los requerimientos de ese trabajo. Ahora, cuando surge este moving famoso, el acoso, ¿sí? Es cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque esta ley laboral, ¿sí? que existe en Argentina, también plantea no solamente para la persona que está trabajando, sino para la persona, por ejemplo, que está haciendo una pasantía, para una persona que se postuló a un trabajo y fue maltratada, para una persona que se jubiló, se retiró del trabajo, ¿no? y sufrió maltrato, moving, o sea que es muy amplia esta ley. Ahora yo digo, esto se usa, se le da la relevancia que tiene, realmente las secuelas que trae aparejado lo que es el acoso laboral son sumamente importantes, porque va desde lo que es un trastorno de memoria, hasta la depresión, niveles de ansiedad altísimos, hasta ideación suicidas. Entonces digo, tiene mucha importancia. ¿Sabes qué pasa? También es mi opinión. Sí. En nuestro país siempre se hacen como parches. No se tiene un sentido prospectivo e interdisciplinario. Es decir, yo he visto en pandemia, ya antes también, pero en pandemia se agudizó más, lo solo que han estado los médicos, que nos han pedido ayuda, porque ya nadie se acuerda. Entonces, donde de alguna manera pasaban 2 o 3 meses o más sin poder ver a su familia, se murieron muchos, que ya la gente se olvida. Sí. Y donde de alguna manera nos pedían un espacio para poder ser escuchados y hablar. Los maestros también. Se hicieron conversatorios, se llama así en algunas escuelas,
Pero no es lo mismo, digamos, si bien sirvió para escucharlos, pero también la necesidad de una escucha analítica, que es distinta. Lo mismo pasa en las instituciones médicas, donde nosotros algunos venimos diciendo que si pudieran escuchar por qué una persona se enferma y tuvieran en cuenta esto, obviamente se evitaría gastar tanto dinero en atender a los pacientes. O sea, ha aumentado muchísimo los problemas de salud, no solo mental, también de salud física, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Al principio parece que uno invierte mucho. Ustedes en la Corte Suprema, en tribunales, están desbordados de trabajo. Y cuando la persona viene, les exige que solucionen lo que en su historia y en su contexto nadie lo pudo solucionar. Entonces, si eso no se trabaja en equipo, por eso las redes son tan importantes, porque nosotros recibimos muchísima violencia, porque nos exigen, nos demanden que tiene que ser todo ya, en una sociedad que justamente predomina que todo tiene que ser ya, no hay tolerancia a la frustración. Eso también es uno de los elementos que provocan más violencia. Entonces, cuando un padre no tolera que un niño llore, que un niño patalee, que no tenga ganas de comer, ¿qué le pasa? Y enseguida le doy la medicación o le mando la foto por WhatsApp al pediatra, ¿no? Ni siquiera lo llevo. O al hospital, y entonces protesto, bueno, todo lo que está ocurriendo, eso lo recibe el niño. Sí. Y por algún lado tiene que saltar. Entonces nosotros también, ustedes en una institución como es toda la parte judicial, también tendrían que tener fuera de la institución, como hacía un maestro nuestro Ulloa, siempre gente fuera de los ámbitos de trabajo, porque después tiene que volver y estar con la gente. Pero para poder resolver los problemas que hay en cualquier trabajo. Y eso también en una empresa, que no pasa porque ahora se usa el counseling, ¿no? Pero bueno, es como seguir produciendo, pero falta la otra parte que es la subjetiva, ¿no? Sí. Nosotros a ver, yo creo que nuestro trabajo dentro del cuerpo de trabajo donde me desempeño, sí hay equipos, bueno, ahora son salud mental, adultos y infanto juvenil, y sobre todo, por ejemplo, el equipo de infanto juvenil que existe en el cuerpo médico es un equipo sumamente unido, sumamente trabajar a la par, se complementan muy bien y han logrado un muy buen equipo de trabajo, ¿sí? Gracias a su coordinación, a los profesionales también que hacen sus grandes aportes. Pero sí creo que es importante, creo, ¿no? También es una mirada que yo tengo respecto de esto, tu vida fuera de lo laboral, ¿no? Digo, ¿qué haces vos fuera de ahí? Porque como vos bien lo decís, es un trabajo que, yo creo que todo trabajo implica mucha responsabilidad, ¿sí? No solamente el que uno hace, sino todo tipo de trabajo, de toda persona hace, porque cada persona en su función tiene que responder adecuadamente y tiene mucha responsabilidad. Entonces, pero sí creo que fuera de esto, cuando uno termina su trabajo, ya sea consultorio, universidad, que trabaja en instituciones, en empresas, hay una vida afuera, hay otra vida, y que tiene que ver con esto de lograr un equilibrio, ¿no? Si vos no tenés este equilibrio, que es verdad, todos los trabajos generalmente, todo es para ayer, no para hoy, ni para mañana. Todo con premura, todo es con urgencia, ¿sí? Entonces, bueno, creo que hay que también poder delimitar, y tratar de delimitar al menos qué es lo urgente, qué es lo importante, esta frase tan famosa, y también sobre todo preservarse. Y uno va buscando formas de preservación, ¿sí? El tema es, como te decía antes, cuando existe en una empresa o en una institución o en cualquier tipo de trabajo,
una situación de discriminación, de bullying, de mobbing, o sea, ahí es donde se complica, porque por más que vos fuera de esa institución hagas lo que hagas, hagas terapia, hagas tratamiento, intentes estar bien, vos sabes que al otro día tenés que regresar y encontrarte nuevamente con esto, ¿no? Entonces, a veces yo digo, bueno, ¿cómo es esto? Como te decía antes, las leyes estamos de acuerdo que tiene que haber una educación y que la educación para mí está fallando. Sí, estoy de acuerdo que hay que transmitir las leyes que se van sancionando como para que la gente tome conciencia que tiene un derecho y que puede denunciar estas cosas que suceden, ¿no? Porque me parece que es sumamente importante. Pero hay veces que digo, bueno, como dije antes, qué bien que está la ley, qué bien que se sancionan, qué bien que existan, se cumplen o no se cumplen, o hay que hacer una ley para que no sé, se evalúe si esta ley que se sancionó se está realizando, ¿no? Se está llevando a cabo. Entonces, a veces veo en muchos ámbitos que las leyes no alcanzan, ¿no? Y al no alcanzar las leyes, ¿qué hacemos? ¿No? Digo, son preguntas que uno se hace. Bueno, lo que pasa es que vos... tengo la respuesta. No, pero vos me haces pensar, como pasa siempre en el programa, como digo, con la asociación libre, ¿no? A ver, no basta con que yo diga quién asuma el rol de padre ni el rol de maestro. No logro nada con eso, si no hay un deseo. Entonces también hemos visto todos los días que cuando, como la ley de la víctima, como muchas leyes, que ahora, bueno, van a salir algo para la protección del hombre, pero siempre es después que pasaron muchas cosas. ¿El tema cuál es? Que como la demanda social pide mayor protección, se hace la ley, pero no es un deseo genuino, se hace por obligación. Y acá entramos, me parece, a otro tema que tiene que ver con la necesidad y el deseo, que son cosas distintas. O sea, cuando alguien también mata a otra persona, necesita hacerlo y lo volvería a hacer. Por eso a veces cuando estamos en una situación que tenemos que decidir si esa persona va a volver a repetir, y decimos que sí porque sabemos que no lo puede solucionar de otra manera. Necesita eso para cubrir un agujero, algo que le pasó. El tema que es que cuando aparece el deseo, la persona puede simbolizar. Entonces, si yo te tengo bronca, no necesito tirarte algo. Te lo puedo poner en palabras. ¿Qué pasa con las leyes? La gente que hace las leyes, ¿entiende algo de cómo funciona el psiquismo? Porque a veces... Creo que son el poder legislativo y que bueno... No. En las leyes, y tendría que ser un equipo que entienda además y que quiera hacerlo. Porque a veces, digamos, las interpretaciones de las leyes depende también de cada juez y de cada cómo está en la Constitución. A veces una ley nueva anula la otra anterior y lo puede utilizar como pasa la defensa sin darse cuenta. Entonces, un poco para que a la gente le quede más claro, Pedro, ¿qué es lo que ustedes dentro de tu trabajo pueden llegar a hacer? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen? Y además, digamos, vos insististe, o es un tema que te interesa mucho, que es la protección de todos, no es solamente, por eso yo hablé también que van a salir leyes de protección al hombre y también al adulto mayor, que es un tema que has trabajado mucho. Entonces, ¿cómo sería eso? Describir un poco lo que ustedes hacen. Ya, lo que pasa es que lo que nosotros hacemos se da dentro de un encuadre
que es totalmente diferente a lo que es el encuadre clínico asistencial, ¿sí? Nosotros tenemos una función de evaluar lo que solicita un juez, ¿sí? O realizar en pericias y responder lo que solicita un juez en función de una causa, lo que se está investigando. O lo que se está demandando también, ¿no? Porque hay demandas también que se realizan. Entonces hay que tratar de responder los puntos periciales, los puntos en donde el juez tiene ciertas interrogantes respecto a lo que está sucediendo. Entonces le facilitamos, somos como una ciencia auxiliar, y facilitamos un poco esto al juez, que es una prueba más dentro de todo lo que es el expediente, ¿no? Entonces lo que nosotros sí podemos sugerir, por ejemplo, si vos me hablás en el contexto de lo que es la familia, el artículo, la ley esta que te mencionaba antes, inicial del 94, plantea las medidas cautelares, ¿no? Entonces un juez, justamente ante la falla de esta ley que hablábamos al principio, aparece la justicia como forma, ¿no?, de venir a poner ahí un orden, de poder poner un límite a estas situaciones de violencia. Entonces se determinan y se administran lo que son las medidas cautelares y precautorias. Independientemente de esto, se solicita un estudio de interacción familiar o un estudio de personalidad con determinados puntos periciales, pero estos puntos periciales van a girar en torno a la denuncia, ¿sí? En algunos casos hay algunos puntos que son más profundos, pero no obstante esto, una vez que realizamos la pericia y la llevamos al juzgado, y por ejemplo en un caso de familia que solicitamos, sugerimos, que realicen un tratamiento psicoterapéutico. Yo en lo personal me gusta poner que, como hay tantos casos, ¿no? Yo entiendo que los juzgados están saturados, con mucho trabajo. Entonces yo muchas veces pongo que, más allá del tratamiento psicoterapéutico, que el profesional que intervenga eleve informes acerca de la iniciación, continuidad y evolución de los mismos, ¿no? Como para que el profesional que tenga que recibir a estas personas en tratamiento informe sin que el juzgado se lo pida mensualmente acerca de si está cumpliendo con esta sugerencia. Ahora bien, esto uno lo sugiere, uno lo recomienda, uno dice, bueno, esta familia necesita un abordaje interdisciplinario, un abordaje terapéutico, necesita ser evaluada, necesita contención, la mamá, el papá, los roles parentales. Bien. Ahora, si nos vamos por otro lado, sabemos como psicólogos que si no hay una pregunta, si no hay una demanda por parte del paciente, de lo que es la clínica, por ejemplo, ¿cómo se hace? Digo, uno sugiere un tratamiento y va la persona a hacer un tratamiento y dice, mire, me enviaron del juzgado a hacer un tratamiento, entonces el psicólogo que me atendió dijo que necesitaba terapia, bueno, vengo acá. Digo, tiene que aparecer después algo que no debería ser así por parte del analista o del terapeuta, ¿sí? Crear la demanda en el paciente. Algo que nosotros sabemos que no debería ser así, ¿no? Entonces, y ahí nos encontramos con esta dificultad y que tiene que ver con, nosotros hablamos de ¿cómo se llama? Esta posibilidad de simbolizar. ¿Pueden simbolizar? ¿Se pueden representar lo que pasó? ¿El por qué tienen que hacer una terapia? Esto es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Llegaste a escucharme? Sí, estaba tomando agua porque... En un momento se... entonces digo, bueno, ¿pueden simbolizarse estas personas? ¿Pueden representarse estas personas? ¿Por qué deberían hacer tratamiento? ¿O están en un lugar posicionado de que todo está bien? Curiosamente, hay un punto pericial
pero esto ya es dentro de familia, no dentro de lo que es lo laboral, ¿sí? Sobre todo se pregunta, más que todo no se pregunta en torno a lo que es la figura de la mujer, si presenta el síndrome de indefensión aprendida, que tiene que ver con mujeres que tienen historias, características de mucha vulnerabilidad, historias de abandono, de sumisión, de dominación, mujeres en donde una pareja sienten que han perdido la posibilidad de revertir la violencia, de que no se puede producir un cambio, de que una sensación de que se ha perdido el control de todo. Entonces lo ubican en lugar de indefensión. No tengo recursos para poder salir de acá, ¿sí? Y en una época determinada, hace muchos años, me acuerdo que muchas mujeres hacían denuncias y después, a los 3 días, la retiraban. Entonces, claro, la pregunta era, ¿por qué la retiraban? Porque iban a retirar, le decían, bueno, retiramos la denuncia, porque bueno, él no es así, vino tomado ese día, discutimos, la culpa fue mía, que soy celosa, y yo lo molesto, se responsabilizaban por el hecho. Independientemente de esto, que haya existido o no haya existido, no es motivo de violencia. No es motivo de violencia, no hay nada que lo justifique. ¿Sí? No hay nada que lo justifique. La violencia es injustificable. ¿Sí? Entonces, estas mujeres que retiraban las denuncias, entonces dijimos, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Tendrán este síndrome de indefensión que por temor, por presión de la pareja van y retiran la denuncia? Entonces, hoy por hoy, lo que antes tenían la posibilidad, que por suerte existe la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica, que van todos, hombres y mujeres también, a denunciar, ¿sí? Los hombres en menor cantidad, y donde se les preguntaba inicialmente a la mujer que hacía la denuncia, ¿usted quiere instar a la acción penal? ¿No? La mujer a veces decía que sí, a veces decía que no. Bueno, ahora todo se insta a la acción penal y todo se investiga. Entonces, todo lo que se denuncia en lo civil también tiene una derivación en lo penal. ¿Sí? Entonces, Siempre. Cuando se hace una denuncia hoy por hoy en la OVD, sí. Y hablar si hay niños, ¿no? Bueno, ahí. Entonces, hoy por hoy, cuando yo te hablo cuando hablamos de violencia de género, es algo transversal, atraviesa absolutamente todo. Y la ley que plantea, la ley laboral, y que habla del acoso, también, ¿sí? Incorpora en esto la figura de que se da más en lo que es las mujeres y las figuras trans, ¿sí? Entonces, sí, hay una mayor apertura de todo esto y sí, el tema del género, ¿sí? Todo, o sea, atraviesa absolutamente todo, ¿sí? Y a nivel mundial es esto. Por eso hoy por hoy todo se debería, digo debería porque no todo el mundo lo hace, evaluar, observar, ¿sí? Desde lo que es la perspectiva de género. ¿Sí? Mirada. Lo que yo veo, nosotros tenemos varios colegas que se especializan, que realmente hacen estudios profundos, pero también veo que hay mucha gente que ha hecho negocios que de alguna manera están en funciones públicas, desde la Secretaría de Género de la Mujer, de esto, no tiene ningún tipo de formación. Entonces, ¿el tema cuál es? Que tenemos que tener mucho cuidado con la vulnerabilidad, porque vos recién hablabas, la persona que hace la denuncia y que después la saca, y uno dice, ¿por qué? Bueno, es lo mismo que la persona que fue abusada y no se anima a decirlo en la casa, porque no le van a creer. O porque en el caso que vuelve, es porque aún en el desamparo se siente protegido. Nosotros hablábamos en el programa anterior con un colega sobre
Sandor Ferenczi, como una persona para sobrevivir, por ahí se une con el torturador. Nosotros hemos visto casos en el proceso militar que gente que se unía después con maltratadores. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, es como cuando un chico se enferma, si es la única manera que tiene que los padres lo vean, se va a seguir enfermando. Sí, aunque me peguen una cachetada, por lo menos me siento reconocido, entre comillas, ¿no? Entonces, todo esto que va mostrando, que no se puede hacer la ley así separado de lo subjetivo, porque si no caemos en lo mismo por lo cual aparece la violencia. La violencia, digamos, ya desmedida, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay puntos que, a ver, ni vos ni yo tenemos, creo, posibilidad de intervenir, ¿no? Digo, sí creo importante que desde nuestro lugar podamos hacer nuestro trabajo como hay que hacerlo. Sí creo importante que cuando se legisle una ley haya todo un equipo de profesionales que puedan determinar los puntos importantes a tener en cuenta. ¿Sí? Sí creo que hay instituciones que funcionan adecuadamente y creo que hay otras que realmente no. Yo te hablo, me hago cargo, no me importa, o sea, del INADI, te digo, no sé cuál es la función todavía. ¿Sí? A ver, entiendo cuál debería ser su función. Comparto totalmente, porque hemos tenido situaciones muy graves que no salieron a hablar, que no salieron a ver qué es lo... Por eso digo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo le comentaba a Pedro que estuve leyendo un trabajo que se presentó de un estudio que hicieron en un posgrado en Colombia de 33 mujeres que venían sufriendo maltrato, abusos, bueno, distintos tipos de violencia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba con esas mujeres? Cómo ese tipo de violencia reduce el desarrollo psíquico. Que esto nosotros lo vemos en los niños. O sea, uno va por la calle y ve las cachetadas que recibe el pibe, ¿no es cierto? Que no tiene la culpa de cosas como se siente la mamá, el papá, el abuelo o quien sea, ¿no? O lo mismo el docente. Cuando está con el celular, son distintos modos de violencia. Y no está en la clase con los alumnos. No, pero miren, el otro día le dijo a un docente, no estoy mirando cualquier pavada, estoy viendo lo que ustedes hacen. Entonces el chico me dice, pero ¿cómo? ¿Quieren que nosotros no estemos con los celulares? A ver, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede convertir para el lado que la persona, digamos, le afiance más su defensa, lo primero que vos dijiste? O sea, todos tenemos mecanismos de defensa frente a situaciones que nos duelen. El tema es si uno no reconoce eso, porque ¿por qué siempre elijo las parejas que elijo? ¿Por qué si estoy en un trabajo la gente te lo dice, pero yo necesito el sueldo? Eso ya, Susana, no, hablamos de... Yo tengo esta teoría, que es más, esta teoría, esta mirada, digo mejor, ¿no? Digo, cuando hay un hecho de violencia, se recurre a la justicia. Justamente por esta falla de ley, por esta situación de vulnerabilidad, por falta de recursos, por mecanismos de defensa muy frágiles, por lo que fuese que no haya podido poner el límite adecuado y por la falla de los mecanismos de defensa, ¿no? Estos que deberían ser adaptativos. Entonces, ¿qué pasa? Se presentan a la justicia, la OBD hacen la denuncia, la OBD lo que evalúa el riesgo, leve, moderado, alto, o altísimo, grave, creo que es el último y más intenso, y hace la derivación del expediente a la justicia. Está bien, la justicia, digo, el juzgado toma las medidas cautelares, expulsión del hogar, prohibición de acercamiento. Vamos a suponer que todo está bien, que la persona no se acerca más, que cumple con las medidas, que logra una separación de común acuerdo, a pesar de los hechos de violencia, ¿no? Si estas dos personas
no realizan tratamiento terapéutico o analítico, o hacen algo al respecto, posiblemente, y esto sí tiene que ver con lo que vos decís, puedan volver a repetir esta modalidad. ¿Pero por qué? Porque nosotros todos venimos con dos ejes, el sincrónico y el diacrónico. Uno tiene que ver con la historia familiar de cada uno y otra con la historia de la pareja. Entonces, si yo no resuelvo por eso digo que en los adultos hay entrampes vinculares, estos entrampes vinculares no son resueltos, ¿sí? Posiblemente se vuelva a repetir la misma modalidad vincular con mi próxima pareja, ¿no? Entonces digo, acá es donde hay que jerarquizar y darle sumamente importancia a lo que son los tratamientos, ¿no? Digo, la necesidad de realizar un tratamiento, de poder producir este cambio de posición, ¿no? El problema va a seguir estando, el tema es como yo lo mire, ¿sí? ¿Dónde me ubico? ¿Cómo me posiciono? ¿No? ¿Con qué mirada tengo de esto? Entonces, digo, si no se realiza esto, ¿no? Posiblemente se vuelva a repetir, posiblemente haya un hecho violento, posiblemente se vuelva el círculo de la violencia y posiblemente intervenga la justicia nuevamente. Hoy por hoy, por suerte también, en esta institución donde yo estoy, que es el cuerpo médico, se han dado cambios importantes, ¿sí? Privilegiando justamente una cantidad de cosas, y entre ellas todas las causas, y dar lugar y dar respuesta de manera más rápida, ¿sí? A todo esto. No hablo de la violencia, hablo de causas penales, federales, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con esto si no se hace terapia? ¿Qué pasa si no se resuelve de esta manera o se intenta? No, porque tampoco la terapia, a ver, vamos a realizar, es bárbara, pero si vos, ¿sí? No la sostenés en el tiempo. A veces uno en las entrevistas dice, bueno, ¿usted recibió algún tipo de tratamiento? Sí, fui 3 veces a terapia, 1 mes a terapia. Bueno, usted recibió consultas. Yo tuve una entrevista. Tuve una entrevista, no entró en un tratamiento. ¿Sí? No es lo mismo. Ir un mes son 4 veces. 5. Si el mes tiene 5 semanas. Digo, ¿qué hacen? ¿No? Entonces no son tratamientos. Son consultas, son entrevistas, ¿no? Pero yo no sé qué hacer, ¿no? Porque claro, no cualquiera tiene una pregunta para hacerse, o se anima a hacerse la pregunta que tiene que hacerse. Y aparte no cualquiera tiene los recursos, esto es verdad también, para poder enfrentar un tratamiento. Por eso me parece importante, digamos, cómo ayudar a que no se pierda la subjetividad. Porque en este momento, con todas las redes, con la inteligencia artificial, que no lo podemos negar, también, digamos, se va perdiendo los afectos. Cada vez más se sienten más los afectos y ahí aparece más la violencia. Se nos ha ido el programa, pero bueno, para cerrarlo, yo voy a anticipar el otro y te dejo el cierre del programa con algún mensaje para la audiencia, que sabés que el programa a veces lo escuchan después, muchos más porque siempre se reflexionan. Así que bueno, la próxima semana vamos a tener al doctor Marcos Tabagni, que va a hablar sobre la dimensión del sueño en Sándor Ferenczi. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo. Una vez más, a vos, Susana, podríamos dar a la audiencia con respecto, digamos, a cómo nos podemos cuidar, qué podemos hacer, porque uno solo no lo puede hacer. Como vos dijiste, nosotros no podemos, pero creo que cada uno en el ámbito donde está puede empezar a hacer algo, pero te escuchamos a vos para el cierre. A mí me parece que, bueno, a ver, si nos vamos a lo legal, tenemos, como te dije antes, hacer valer la promulgación y la sanción de todas las leyes que nos protegen. Hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Creo que hay una cantidad de leyes que quizás la gente desconoce, que tiene que empezar a conocer y darse cuenta que tiene sus derechos. Sobre todo las mujeres que vienen peleando los derechos de muchísimos años y que por suerte y por hoy está la igualdad, ¿sí? Existe. Entonces, eso por un lado. Y eso desde el punto de vista legal. Me parece que dar con estas leyes, asesorarse y leerlas bien.
Y después del punto de vista interno, yo creo que lo mejor siempre, bueno, soy psicólogo, somos psicólogos, y más allá de la línea de trabajo que pueda tener uno, me parece que siempre uno tiene que recurrir a un espacio en donde uno se encuentra con uno mismo, ¿sí? En donde uno encuentra un espacio de reflexión, ¿sí? Y de escucha. Y te voy a pedir, ¿qué lugar de tribunales la gente puede acudir? Para que Adrián si puede ponerlo y si no... Mira, lo que es todo tipo de violencia, todo lo que es relacionado con lo que es la violencia, de lo que es violencia, tanto familiar como de género, está la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, que queda frente a la Plaza Lavalle, no me acuerdo de la altura, pero es Lavalle, entre Talcahuano y Libertad, ¿sí? Funciona los 365 días del año, feriados también, 24 horas. Así que ahí muchísimas gracias. Tienen que esperar un poco, pero bueno, ahí van a ser atendidos por un equipo interdisciplinario sumamente maravilloso y contenedor. Eso sí que está. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo. Igualmente, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.